Saludos. En este video vamos a estar hablando sobre el método de estudio bíblico inductivo. En primer lugar vamos a hablar sobre los tres componentes del estudio bíblico inductivo, que serían la observación, la interpretación y la aplicación. La observación es el proceso de examinar cuidadosamente el texto bíblico para identificar y comprender los detalles específicos, tales como palabras clave, frases importantes, estructura del texto, contexto histórico y cultural, temas recurrentes y cualquier otra información que sea relevante. En este paso se busca recopilar los datos objetivos sin realizar interpretaciones o juicios personales sobre el significado del pasaje. El segundo componente es la interpretación. Aquí vamos a analizar los datos recopilados durante la observación para comprender el significado del texto bíblico. Se busca descubrir la intención original del autor inspirado por Dios y entender cómo se aplicaría ese significado a la audiencia original. Esto implica considerar el contexto histórico, cultural y lingüístico, así como el contexto más amplio de la Biblia en su conjunto. La interpretación también puede involucrar el uso de herramientas de estudio bíblico, como diccionarios, concordancias y comentarios, para obtener una comprensión más profunda del pasaje. Finalmente llegamos al componente de la aplicación. La aplicación es el proceso de llevar a la práctica los principios y enseñanzas extraídos del estudio bíblico en la vida diaria. Esto implica reflexionar sobre cómo el texto bíblico se relaciona con la vida personal, las creencias, el comportamiento y las relaciones con Dios y los demás. Se busca llevar a cabo cambios en la vida basados en la comprensión del texto, buscando vivir de acuerdo con los principios y los valores enseñados en la Biblia. La aplicación puede implicar acciones específicas, cambios en actitudes o perspectivas y un compromiso continuo con el crecimiento espiritual y la obediencia a la palabra de Dios. En cuanto a los pasos del estudio bíblico inductivo, tenemos 4 pasos principales. Son el panorama general, el estudio de capítulo, el estudio de palabras y las referencias cruzadas. El orden en que lo vamos a realizar es: el panorama general se realiza a todo el libro como un conjunto para tener una idea general sobre el propósito y el contexto, y luego nos vamos a dedicar a hacer el estudio de capítulo, el estudio de palabras y las referencias cruzadas a cada capítulo del libro. Tenemos aquí que en la definición del panorama general implica obtener una visión general del libro de la Biblia que se está estudiando. Esto incluye entender el contexto histórico y cultural y literario, así como el propósito y tema principal. Durante este paso se pueden hacer preguntas sobre quién escribió el libro, a quién es dirigido, cuándo y cómo fue escrito y cuál es el mensaje central. La idea del panorama general es, cuando vamos a hacer el estudio de capítulo, el estudio de palabras y las referencias cruzadas, no perder de vista cuál era la idea original del libro como un todo, y así evitar sacar de contexto ciertos pasajes. Una vez que tenemos listo el paso del panorama general, vamos a pasar al estudio de capítulo. Dice que se centra en analizar un capítulo específico de la Biblia en detalle. Esto implica leer el capítulo varias veces para comprender su estructura, identificar temas clave, el significado de versículos individuales. Durante este paso se pueden hacer preguntas sobre el contenido del capítulo, sobre quiénes son los personajes involucrados, cuál es el conflicto o mensaje principal y cómo se relaciona con el resto del libro. También vamos a realizar un estudio de palabras, de las palabras que previamente seleccionamos, buscando el significado original de las palabras en el hebreo o en el griego, así como su contexto y connotaciones específicos. Finalmente, vamos a buscar referencias cruzadas, que esto implica buscar y comparar pasajes similares o relacionados en otras partes de la Biblia, lo cual ayuda a tener una comprensión más completa del tema o del concepto que se está estudiando. En este video nos vamos a centrar en la parte del panorama general. Buscamos en el panorama general 4 cosas: las palabras clave, el trasfondo histórico, el propósito y los temas. Pero la manera en que vamos a hacer el panorama general es por medio de las cosas que sean más obvias a la lectura. Dependiendo del tipo de texto, podrían ser los personajes, podrían ser eventos o podrían ser lugares. Si pensamos en el libro de Génesis, los primeros capítulos del libro de Génesis nos hablan de 4 eventos principales. Después, la segunda parte del libro de Génesis nos va a hablar de 4 personajes principales. Entonces, lo que vamos a estar buscando va a ser diferente en cada uno.
Por ejemplo, si vamos a estudiar un libro como el libro de Hechos de los Apóstoles, sería conveniente también buscarlo por lugares. Podemos hacerlo por personajes, podemos hacerlo por eventos o podemos hacerlo por lugares. En el caso de las cartas, de las epístolas, lo más recomendable siempre es hacerlo por personajes que serían el autor, el destinatario y cualquier otro personaje. Después de haber hecho la lectura, centrándonos en alguno de estos tres elementos, vamos a empezar a buscar cuáles son las palabras clave. Una palabra clave es un término o un concepto que se repite con frecuencia en el texto o que tiene un significado relevante para entender el mensaje del pasaje. Es decir, que si quitáramos esa palabra clave, perdería significado el texto que estamos leyendo. Después vamos a buscar también el trasfondo histórico, lo cual se refiere al contexto histórico y cultural en el que se escribió el texto. Incluye detalles sobre el autor, la audiencia original, el lugar y la época de la escritura. Muchos de estos detalles se pueden obtener en el mismo escrito, pero la mayoría de las veces vamos a tener que recurrir a fuentes externas que nos indiquen en qué año y en qué situación fue escrito el texto. También vamos a buscar cuál es el propósito, es decir, cuál fue la razón o la intención por la cual el autor decidió escribir este texto, incluyendo el mensaje que quería comunicar y los objetivos que esperaba alcanzar con su audiencia. El propósito debe responder a dos preguntas: ¿para qué se escribió el texto y por qué se escribió el texto? Y finalmente se va a hacer una selección de los temas principales, es decir, los conceptos que se desarrollan a lo largo del texto y que nos ayudan a comprender su mensaje central, incluyendo ideas recurrentes, enseñanzas clave y motivos importantes. Para este video y los siguientes videos vamos a estar trabajando en la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Es un libro corto de 2 capítulos. Entonces vamos a hacer varias lecturas. Vamos a hacer de hecho 4 lecturas diferentes. La primera es una lectura normal, simplemente como se hace una lectura recreativa. Después vamos a hacer una lectura buscando los personajes, una tercera lectura identificando las palabras clave, y después vamos a investigar el trasfondo, buscar los subtemas y al final identificar cuál es el propósito. En este punto les voy a pedir que detengan el video, que lo pausen, y van a hacer la primera lectura de segunda de Tesalonicenses, una lectura normal, simplemente como se hace una lectura recreativa. Muy bien, vamos a continuar ahora haciendo la segunda lectura. La segunda lectura vamos a marcar personajes. Los vamos a marcar de la siguiente manera. En azul vamos a marcar el autor o los autores. En anaranjado el destinatario o destinatarios. Y en café vamos a marcar cualquier otro personaje. En algunos casos tenemos una lista grande de personajes que no nos interesa resaltar exhaustivamente, por lo que simplemente lo vamos a marcar. En algunos otros casos tal vez queremos hacer una lista de los personajes y estudiarlos por aparte porque son más relevantes, tienen más importancia. Entonces vamos a marcar, voy a hacer los primeros versículos y vamos a marcar con azul el autor. Cuando hablamos del autor, ¿qué es lo que vamos a estar buscando? Vamos a estar buscando los nombres del sujeto, los pronombres personales, como serían Pablo, Silvano y Timoteo. Vamos a irlo haciendo juntos y viendo cuáles son los pronombres que nos hablan del autor. En general, los personales son los más fáciles: yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes. Pero también pueden estar algunos pronombres como estos, estas, esos, aquellos, que serían pronombres demostrativos. Puede haber pronombres posesivos: nuestro, nuestras, mi, tú, su, suyo. Son algunos de los pronombres posesivos que podemos encontrar en el texto. Entonces vamos a empezar. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Por cierto, la versión que se está utilizando es la versión Reina Valera 60, por lo que les había comentado de que las concordancias y los diccionarios están basados en la Reina Valera 60. Entonces, para que nos sea más fácil encontrar la palabra que si vamos a buscar alguna palabra.
marcaríamos en color azul Pablo, Silvano y Timoteo. Seguimos adelante. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En ese versículo 2, tenemos un pronombre que sería el pronombre posesivo nuestro. Marcaríamos en azul nuestro. Vamos a buscar, por tanto, los pronombres y también los verbos. Los verbos que están relacionados, que los ejecuta el autor. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En este versículo 3 tenemos algunos verbos: debemos y dar. Debemos dar. Eso lo vamos a marcar en azul. Si igual quisieran marcar toda la frase, debemos siempre dar gracias, no estaría mal tampoco. Si quieren marcar específicamente los verbos, serían debemos y dar. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Seguimos al versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahí que podríamos marcar entonces con el autor: nosotros mismos, ¿verdad? Ese es el pronombre. Y también donde dice nos gloriamos, que sería el verbo. Nosotros mismos nos gloriamos. Y así vamos a seguir haciendo, marcando el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, si quieren, pueden detener el video en este momento y hacer una lectura de los dos capítulos, marcando solamente el autor. Ahora vamos a marcar el destinatario con color anaranjado. Dice el versículo 1: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. El destinatario sería la iglesia de los tesalonicenses. Lo marcamos en anaranjado. Dice el versículo 2: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí el pronombre que marcamos en el versículo 2 es vosotros. Y el siguiente pronombre, nuestro, incluye tanto al autor como al destinatario. Entonces lo marcamos con los dos colores. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En este versículo 3 tenemos vosotros, hermanos, vuestra. Podríamos marcar como un verbo, va creciendo, pero en realidad, si ustedes ven, lo que dice que va creciendo es la fe. Entonces sería, nada más marcaremos vuestra. Después marcaremos vosotros, y eso sería en el versículo 3. Dice versículo 4: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, marcaremos vosotros en anaranjado, en las iglesias de Dios, por vuestra, marcaremos esa, paciencia y fe en todas vuestras, también marcamos vuestras, persecuciones y tribulaciones que soportáis, y el verbo es soportáis. Eso sería lo que marcaríamos con anaranjado. De la misma manera vamos a seguir marcando el capítulo 1 y el capítulo 2 con color anaranjado, buscando el destinatario. Y finalmente vamos a marcar en color café si hay otros personajes. En los versículos del 1 al 4 que tenemos en la presentación, nada más en el versículo 3 aparecen otros personajes cuando dice abunda para con los demás. El final del versículo 3 nos muestra otros personajes que son los demás. De la misma manera vamos a hacer una lectura marcando si hay otros personajes. Más adelante
con más práctica, con más experiencia, no es necesario hacer tantas lecturas, sino que se pueden ir marcando los personajes de una vez, siempre que ya se haya realizado una lectura previa para entender qué es lo que se está leyendo. Lo que seguiría después de haber marcado los personajes es hacer una lista del autor, del destinatario y de los demás autores para entender realmente qué es lo que nos está diciendo la carta. Esto toma tiempo, esta primera etapa de hacer estas listas toma tiempo, pero es muy provechoso. Entonces, si pueden, en este momento, detengan el video y comienzan la lista de los personajes, del autor, del destinatario de otros personajes. La idea es que las listas queden siempre en función del personaje. Entonces arriba, por ejemplo, podemos poner, hablando del autor, Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces podemos comenzar a apuntar, son hijos de Dios, e ir apuntando, y versículo 1, al final nos quede un registro de en qué versículo dice cada cosa. Una vez que ya hemos hecho esas lecturas, ya tenemos una idea más clara de qué es lo que dice, de qué es lo que trata el texto, y podemos comenzar a buscar algunas palabras clave. Aquí yo tengo una lista, pero la idea es que antes de que ustedes vean esta lista, detengan el video, hacen una lectura y buscan cuáles son las palabras que ustedes consideran que son palabras clave en estos dos capítulos de 2 Tesalonicenses. Y una vez que lo tengan, simplemente van haciendo una lista de cuáles son las palabras que consideran importantes, y tal vez hacer algún tipo de icono o clave que ustedes puedan entender para marcar esas palabras en el texto, en el registro de observaciones. Ahora vamos a comprobar, no tiene por qué quedar exactamente igual, pero yo tengo apuntadas como palabras clave de 2 Tesalonicenses: tribulación, puede decir persecuciones o padecer o cualquier otro sinónimo. También tengo la venida de nuestro Señor Jesucristo, por referirse a sinónimas. Gloria o glorificado, el hombre de pecado o el inicuo, desordenadamente, el día del Señor y los pronombres relativos, y verdad. Una vez que tenemos estas palabras clave, vamos a buscar si en el texto nos indica algo sobre el trasfondo histórico. Si no, vamos a hacer uso de ya sea libros que tengamos, diccionarios, o bien en internet, y vamos a buscar el trasfondo histórico del libro de 2 Tesalonicenses. Entonces podemos detener el video aquí, hacer esta parte y después comprobarlo con lo que yo tengo en la presentación. En la presentación tengo anotado como trasfondo histórico que la segunda epístola a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo. Ya sabemos que nos hablaba de Pablo, Silvano y Timoteo. No es solo Pablo, ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo, probablemente poco después de su primera epístola a los tesalonicenses, entre el año 51 y 52 después de Cristo. Tesalónica era una ciudad importante en la región de Macedonia, en la Grecia antigua. Pablo había fundado la iglesia de Tesalónica durante su segundo viaje misionero. La comunidad cristiana en Tesalónica enfrentaba persecución y sufrimiento por su fe en Jesucristo. Ya teniendo más claro cuál fue el trasfondo histórico, podemos ir atando cabos y hacer esas dos preguntas. La primera es, ¿por qué se escribe la carta? Entonces, si quieren, detener el video y hacen esa pregunta, ¿por qué? Y ponen la respuesta de acuerdo a lo que ustedes han leído y han entendido. Y también lo van a hacer con la pregunta ¿para qué? Son estas dos preguntas porque vamos a buscar cuál es el propósito de Pablo de haber escrito esta carta. Con respecto al propósito, yo tengo anotado que el propósito principal de la segunda epístola a los tesalonicenses fue corregir malentendidos y proporcionar consuelo y exhortación a la iglesia en Tesalónica. Pablo aborda la confusión que había surgido en la iglesia con respecto a la venida de Cristo. Algunos creyentes pensaban que la venida del Señor ya había ocurrido, lo que causaba inquietud y confusión en la comunidad.
Pablo escribe para tranquilizarlos, aclarar malentendidos y fortalecer su fe. Entonces podemos seguir adelante. Y finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el texto en subtemas. Algunas veces los subtemas están contenidos dentro de los capítulos, pero también ocurre que un subtema puede estar entre dos capítulos. A la hora que se hizo la división de los capítulos, que no es inspirado, simplemente la persona lo hizo en medio de un subtema. Entonces vamos a buscar por versículos cuáles son esos subtemas y los vamos a ir marcando a un lado de la página para que nos quede bien clarito cuáles son los subtemas del libro de 2 Tesalonicenses. Si ya realizaron ese punto, entonces vamos a revisar. Yo aquí tengo unos temas. Dice la venida de Cristo. Pablo aborda la preocupación y la confusión en la iglesia sobre la segunda venida de Cristo, explicando que ciertos eventos deben ocurrir antes de su llegada final. También se habla del tema de la santidad y la vida cristiana. Pablo exhorta a los creyentes a vivir en santificación y a agradar a Dios en todo momento, incluso en medio de dificultades y de las pruebas. Y finalmente, el tema de la consolación y el ánimo mutuo. Pablo anima a la iglesia a consolarse unos a otros con la esperanza de la vida eterna en Cristo y a mantenerse firmes en su fe a pesar de las adversidades. Si llegamos a este punto, quiere decir que terminamos el panorama general del 2 Tesalonicenses. Ya tenemos una vista mucho más clara de este libro. Inclusive después en el siguiente video vamos a revisar un esquema del panorama general para avanzar al estudio del capítulo. Espero que les haya servido el video.